una visita de amigos. El presidente ruso Vladimir Putin realizó su viaje número 25 a China y allí se reunió con su homólogo Xi Jinping. El acuerdo más significativo que lograron fue la extensión del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa. Ambos países alcanzaron dicho pacto hace 25 años para zanjar las disputas fronterizas que tenían y para comprometerse a no usar armas nucleares el uno contra el otro. Sin embargo, Xi y Putin no pactaron los detalles del gasoducto Poder de Siberia 2, una obra propuesta desde hace más de un año que tendrá la capacidad de llevar 50.000 millones de metros cúbicos de gas cada año desde Rusia hacia China, pasando por Mongolia. Aquí les contamos más del encuentro entre los mandatarios. Frente al Gran Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, se celebró una ceremonia de bienvenida llena de pompa militar. Es el encuentro número 40 entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino, una relación que el presidente Xi Jinping se esforzó por destacar en las conversaciones bilaterales con su homólogo ruso el miércoles. En los últimos años, en medio de un panorama internacional volátil y complejo, China y Rusia se han comprometido a desarrollar una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era basada en la igualdad de trato, el respeto mutuo, la buena fe y la justicia, así como en la cooperación beneficiosa para ambas partes. Xi destacó la necesidad de un cese total de las hostilidades en Medio Oriente al inicio de la visita de 2 días de Putin y añadió que un pronto fin al conflicto contribuiría a reducir las perturbaciones en la estabilidad del suministro energético. La energía es una prioridad para el Kremlin, pero Beijing tiene la mayoría de las cartas en la mano. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde que Occidente impuso sanciones al Kremlin tras la invasión a Ucrania en 2022. En el contexto de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, mientras que China sigue siendo un consumidor responsable de dichos recursos. Y más allá de la energía, China es el mayor socio comercial de Rusia y uno de los salvavidas económicos más importantes de Moscú. Putin también había mostrado interés en aprovechar la visita para impulsar avances en el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2. El Kremlin ha declarado que se han logrado avances, pero que no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo gasoducto, que iría desde China hasta Rusia, pasando por Mongolia. Esta alianza representa un desafío para Occidente, o por el contrario, es, como dice Beijing, un lazo estabilizador en medio de la volátil situación internacional. Pues bien, ese y otros temas son los que discutiremos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña Félix Valdivieso, presidente del Observatorio de China de IE University, abogado y especialista en estudios orientales. Él está en Madrid. Y desde Buenos Aires nos acompaña Juan Bataleme Martínez, profesor de Política Internacional especializado en Seguridad Internacional en UCEBA y en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos ustedes dos. Y antes de comenzar, un recordatorio que seguramente nuestra audiencia más fiel ya conoce, pero vale la pena reiterarlo. Primero, la invitación a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y segundo, otra invitación a que nos escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Félix Valdivieso, comienzo con usted. ¿Cómo interpretar esta visita de Putin a Xi? Bueno, usted lo ha dicho en la introducción, es una visita más, la 40ª, ¿no? Citando a Lenin, que creo que fue un padre ideológico para los dos, él repetía constantemente, Повторение мать учения, la repetición es la madre de la educación. Ellos no se cansan de repetir visitas y tampoco se cansan de repetir determinados mensajes, ¿no? Como el que han dicho de que estamos en una especie de una vuelta a la jungla y de que no puede ser que en el mundo exista un hegemón y unilateralidad. Para empezar, pues yo dejaría el debate ahí y comentaremos más tarde con respecto a esta visita justo después de la visita del presidente Trump.
Sin duda es un contexto que más tarde analizaremos, pero antes, Juan Bataleme, ¿cómo interpreta usted esta visita? Y también quiero añadirle una pregunta relacionada con lo que decía Félix. ¿Hasta qué punto esta alianza que viene de tiempo atrás entre Xi Jinping y Vladimir Putin puede representar en efecto una alternativa al poder hegemónico de Estados Unidos? Bueno, primero, buenas tardes, Clara, y un saludo al colega que está en Madrid. Un placer hablar con él. Muy brevemente, en realidad la alternativa a los Estados Unidos es China. China está reemplazando de a poco a Rusia en ese rol que tenía de contrabalance hegemónico, y empezamos a ver la lógica de un mundo de una gobernanza global, si se quiere, basado en dos actores y, como bien se dijo en la declaración de la cumbre, un mundo de múltiples actores internacionales que están actuando siguiendo sus intereses, y este ya no es un mundo propiamente de estados. La cumbre ha sido interesante, y lo interesante también es que con menos de una semana de diferencia, China recibió a su competidor global, los Estados Unidos, y a un socio regional, y lo pongo en esa categoría, un socio regional, a Rusia, y muy estratégicamente no menciona la situación de Ucrania y sí se concentra en la cuestión de Irán. Más adelante, sin duda alguna, hablaremos de ese silencio sobre la guerra en Ucrania, a diferencia de que sí se mencionaron y sí discutieron todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Ya que ambos ponen la visita de Donald Trump a China, que ocurrió justamente una semana antes de la visita de Putin, quiero preguntarle, Félix, ¿cuáles son esas diferencias, sobre todo en los tratos y en los pactos alcanzados entre Xi Jinping y Donald Trump versus Xi Jinping con Vladimir Putin? Bueno, yo aquí creo que estamos asistiendo, bueno, saludos y muchas gracias, Juan, por decirlo antes, a ti en Buenos Aires, y gracias por la invitación. Como decía, que aquí yo creo que estamos asistiendo a un director de coreografía excepcional dentro de la tradición china, porque China, yo creo que lo primero, ha hecho honor a su propio nombre en chino, ¿no? Que es Zhongguo, el país del centro. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el plazo de 2 semanas en el centro neurálgico de las relaciones internacionales, invitando por una parte a la mayor potencia en estos momentos, que es Estados Unidos, y por otra a la que antes lo era, y que, como decía muy bien Juan, lo trata como un socio regional, pero con la siguiente condición. Yo hablaba de la coreografía porque hace China un juego de lentes magnífico. Por una parte, crea la ilusión de que Rusia es más poderosa de lo que lo es, en una especie, mirando a Rusia con una especie de lente divergente, y por el contrario, a Estados Unidos la mira con una lente convergente para hacerlo más pequeño de lo que es. Y todo ello para crear la ilusión de que China está al mismo nivel que los Estados Unidos, e incluso, como decía, con ese papel del centro, elevarla un poco más de la posición que realmente tiene. No sé si así he contestado un poco a la pregunta que me hacían. Sí, perfectamente. Ahora, Juan, quiero ir con usted sobre todo en las formas. ¿Cómo interpretar esa diferencia de formas? Porque hasta donde bien recuerdo, Xi Jinping no dio una rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense Donald Trump, a diferencia de lo que sí hizo con Vladimir Putin. Y además, Xi, en su pronunciamiento público, utilizó palabras muy diferentes para referirse a Donald Trump versus su relación con Vladimir Putin. Esta última la calificó de ser una confianza política mutua, y también mencionó una coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable. Esas fueron las palabras exactas del presidente chino Xi Jinping para referirse a esa alianza con Rusia. Sin embargo, no se pronunció de la misma manera frente a Estados Unidos y frente a Donald Trump. ¿Cómo interpretar esto? A ver, 2 cuestiones muy importantes. La primera, todas las cumbres son previamente coreografiadas, o sea, hasta la
la rueda de prensa última que se hace se negocia previamente. Probablemente ninguno de los dos tenía un interés en hacer rueda de prensa y enfrentarse a periodistas que, sobre todo del lado de Trump, iban a hacer preguntas muy incómodas en la situación de Irán. Así que en ese sentido la interpretación es parte de la coreografía de las cumbres. Con respecto a China como estabilizador y Trump como un deal maker, por así decirlo. China tiene la necesidad de presentarse frente al mundo como un socio confiable, como un socio estable, que cobra, o que mejor dicho, que genera beneficios mostrándose de una forma confiable para el resto del mundo. Mientras que Estados Unidos en este momento, por múltiples cuestiones, aparece como un actor que genera desequilibrios o que genera, digamos, tensiones, como lo significó la guerra de Irán o su propia relación con la OTAN, que en este momento es de un severo escrutinio político por parte de Bruselas, digo, en tanto y en cuanto ahí está el cuartel general de la OTAN, y de Washington por los Estados Unidos. En ese sentido, Trump tiene un punto en contra, si se quiere, que es que la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos es inevitable, y por eso Xi Jinping hizo la referencia a la trampa de Tucídides, ¿no? Y es claramente un líder con el que China tiene que, a la vez que acomodarse, como se tiene que acomodar a los Estados Unidos, tiene que competir. Por lo tanto, las palabras van a ser más medidas, y, si se quiere, van a reflejar ese sentido de competencia, como bien se decía antes. En cambio, Rusia es un socio menor, y como socio menor se merece todos esos cumplidos y dejarlo feliz. Y lo más importante para Rusia, la no mención a Ucrania, y cuando ambos hacen la declaración conjunta, Ucrania queda completamente fuera, ¿no? Y eso también demuestra esta lógica de jungla que Putin ha creado primero en el 14 y después en el 22. Usted menciona algo que justamente habíamos discutido en un debate anterior con otros invitados, precisamente cuando Donald Trump visitó a Xi Jinping. Una de las conclusiones de ese episodio fue que China, principalmente el mandatario Xi Jinping, planea mostrarse como el estabilizador del planeta en medio de la volatilidad que puede provocar Donald Trump. Félix, pero la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué tanto puede defender ese papel de estabilizador teniendo como socio a Rusia, que precisamente provocó esa guerra en Ucrania hace ya más de 4 años? La pregunta, ¿contesto yo o contesto Sí, Félix, Juan? adelante. Perdón. Bueno, aquí es que es un tema de, ¿cómo decir?, de lenguajes y un juego entre hipocresía y cinismo. Es decir, yo creo que en determinadas cosas los gobiernos, tanto americano como chino, actúan hipócritamente, en el sentido de que el hipócrita imita la virtud. Es decir, hay cosas que son deseables imitar, como es la estabilidad, el orden. Pero por debajo de la mesa ocurren cosas como son el apoyo a la operación especial, para no decir guerra, en Ucrania, o determinadas maniobras militares que hacen conjuntamente con el tema de Taiwán. Y lo que ocurre con la administración americana, yo creo que se ha destapado con el presidente Trump en deshacerse, digamos, de esa actitud hipócrita en la que imita la virtud, y entonces ha directamente raptado o sacado de su país a un presidente, como es el caso de Venezuela, o los ataques que ha hecho conjuntamente con Irán. Entonces yo creo que hay un cambio de actitud en la política americana, en el cual actúa, digamos, cínicamente en vez de hipócritamente, que es como están actuando todavía, y es China, y en este caso con el apoyo de Rusia. No sé si queda claro el cambio. Yo creo que antes la administración americana, por ejemplo, en la guerra de Irak, se cuidó mucho
de intentar hacer unas determinadas alianzas con ciertos países para atacar Irak y de convencer a los que no fueron a la guerra de Irak con Estados Unidos de por lo menos intentar convencerlos. En este caso, con Irán no se ha hecho ni siquiera ese esfuerzo. Es un acto hipócrita, Juan Bataleme, el hecho de que China y concretamente Xi Jinping no tenga un pronunciamiento claro y directo en contra de la guerra en Ucrania en todo este tiempo y que precisamente ahora, con un nuevo encuentro con Vladimir Putin, tampoco se refieran al tema. No, totalmente, y esa es la línea argumental de Félix, no puedo más que estar de acuerdo con él. Pero por otro lado, China ha demostrado ser de los dos liderazgos, de los dos con los que se reunió, el actor prudente, ¿no? El actor que dice, yo no quiero alterar el status quo, dejen de mirarme a mí como que yo voy a ir por Taiwán, aunque sabemos que eso está dentro de sus objetivos políticos. Ahora, muy bien. No hay nada más hipócrita que sostener el esfuerzo de guerra de Rusia comprando gas, pero al mismo tiempo la disrupción que generan los Estados Unidos en Irán hace que Rusia vaya y quiera acelerar el gasoducto, pero que China teme de esa dependencia estratégica que el gas ruso le puede generar, hace que tenga que moverse con esta doble lógica de prudencia, ¿no? Entonces tratar de buscar proveedores energéticos alternativos, pero es parte de la política internacional. A mí me gustaría, siguiendo esta línea de pensamiento, señalar de que en el mundo uno podría decir que hoy la estrategia se ve reflejada, o mejor dicho, hace unos años atrás se veía reflejada en dos líderes asiáticos. Uno ciertamente es Xi Jinping, que construyó la ruta de la seda, y el otro fue Shinzo Abe por parte de Japón, que fue el que creó el concepto de Indo-Pacífico y el que cambió la geopolítica norteamericana, por ejemplo, llamando el comando anteriormente pacífico como comando Indo-Pacífico. Pero es parte de esta dinámica de potencias en ascenso y potencias en descenso. Y cuidado, porque el descenso de Rusia es completamente distinto al descenso norteamericano, eso es lo que no quiero transmitir, pero ciertamente que la brecha entre China y los Estados Unidos se ha acortado. Todavía Estados Unidos tiene una superioridad importante en múltiples temas de asuntos mundiales. Y el otro punto en el cual China ha sido muy estratégica, al igual que Rusia, es meter a América Latina en el juego, cuando lo que Estados Unidos está tratando de hacer es justamente, por así decirlo, ordenar la casa latinoamericana, sacar a las potencias extranjeras como China y como Rusia de la región, y eso ha justificado desde el punto de vista norteamericano la acción unilateral en Venezuela, en Honduras, la intervención en la elección de Honduras, y posiblemente lo que estamos viendo en estas horas después de las declaraciones de Marco Rubio con respecto a Cuba. Usted pone un actor determinante sobre la mesa, Japón, pero antes de hablar de este país y también de las posturas que ha tenido últimamente China al respecto, quiero preguntarle a Félix sobre esa línea de prudencia, como la llama Juan, y es que China es uno de los mayores compradores del gas producido en Rusia, especialmente desde las sanciones por parte de Estados Unidos y de Europa en medio de la guerra en Ucrania. Pero si es así, si China importa tanto gas por parte de Rusia, ¿por qué entonces no concluyeron los detalles del proyecto Poder de Siberia 2, que está sobre el papel acordado, pero sin decir cómo ni cuándo lo van a construir? ¿Por qué no aprovecharon esta visita de Putin a Beijing para concretar ese pacto? Bueno, voy a hacer referencia un poco a lo que decía al principio. La relación entre Rusia y China es completamente asimétrica. De las cosas que China le puede proponer a Rusia, que es tecnología y un flujo de comercio que Rusia no puede asumir, Rusia, por su contraparte, tiene pocas maneras de ayudar a China. Es cierto, el gasoducto es una de ellas, pero también es cierto que China no quiere ser dependiente masivamente del suministro de un solo país. Y por ello yo creo que no ha ultimado los detalles de este proyecto que lleva mucho tiempo
está el proyecto del gasoducto Siberia Poder 1 o Siberia Poder, que está en funcionamiento, que provee 38.000 metros cúbicos de gas anuales, pero este segundo es, yo creo que algo que ven necesario, pero no extremadamente necesario para China, pero lo suficientemente necesario para Rusia como para estar alentando el proyecto continuamente y no darle finiquito. Y de esa manera yo creo que Rusia agranda, con esa lente que yo decía, de ese magnificador, agranda a su socio regional al que se refería Juan para hacerlo más grande y darle mayor importancia a la alianza ruso-china, cuando realmente no tiene la importancia que le da. Usted dice entonces que este proyecto no se ha concretado en parte para que China no dependa de un único país, a pesar de que al Kremlin sí le interesa llevarlo a buen puerto. Juan, ¿qué agregaría usted de razones por las que en esta visita no se terminó de concluir ese pacto? Justamente eso, la prudencia china de no depender en grandes volúmenes y de diversificar todo lo más posible sus suministros de energía, inclusive de la propia América Latina. E inclusive Trump ha sido muy inteligente en decirle de que él no tiene problema de venderle energía a China, energía venezolana, que ahora será comercializada vía los Estados Unidos. Yo creo que ese es el mayor problema, que por más que se digan muchas veces que son grandes socios, que representan una relación estratégica, que China, como se sabe ahora, también haya ayudado en muchas oportunidades a los propios rusos en la preparación o en estos 4 años de la guerra de Ucrania, no quiere depender de Rusia porque Rusia ha utilizado justamente el recurso energético como como carta de poder a su favor. Los europeos lo saben muy bien, y China, que sigue en un proceso de aprendizaje de todos estos movimientos tectónicos que se están dando en el mundo y tratando de maximizar su posición, como lo está haciendo muy bien, no quiere depender de Rusia. Es parte de la era en la que vivimos, una era de interdependencia asimétrica, una era donde la propia dinámica económica está armamentizando, como se le dice en América Latina, a la interdependencia, como por ejemplo, China lo hace con los Estados Unidos en materia de tierras raras. Por eso Estados Unidos ahora no solamente está tratando de producir tierras raras, sino diversificarse, y ahí América Latina cumple un rol importante. Y en ese contexto de prudencia que ustedes explican también, Félix, le quiero preguntar, ¿cómo interpretar entonces la veintena de acuerdos que firmaron Putin y Xi Jinping, y especialmente la extensión del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa? ¿Por qué importa esto? Bueno, yo creo que es una manera inteligente de mantener activo la cooperación y ese socio regional, porque Rusia no deja de ser uno de los países más grandes del mundo, es una antigua potencia, y juntos, pues yo creo que copan, no sé si la mitad de la extensión de la Tierra y 1/3 de la población mundial. Entonces es un socio, yo creo que siempre interesante para China, que tiene que mantener, y en ese sentido los acuerdos no hacen más que revitalizar esa cooperación que tienen, que no es ilimitada, no es una amistad ilimitada como declararon en el 22, justo antes de la guerra de Ucrania. Es una amistad o una cooperación pues que estrecha y como decía, más agrandada en la retórica de lo que lo es en la realidad. Y quiero preguntarle, Juan, entonces a China le conviene tener a Rusia contenta y de amiga. A China le conviene tener a Rusia de contenta y amiga porque justamente, a ver, el polo euroasiático no es un dato menor para los Estados Unidos. La consolidación
geopolítica, de ese polo euroasiático, de ese corazón de la Tierra, si vamos a la geopolítica tradicional, pero ahora bajo influencia china, ciertamente que es algo que a China le interesa, porque China lo que no quiere es que le abran un frente, el frente ruso, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ese ha sido el mayor error de la política norteamericana de las últimas 2 décadas. Y en ese sentido, una buena relación entre ambos países le permite a China ganar más volumen, más profundidad estratégica y ciertamente mostrar un socio en su competencia con los Estados Unidos. Recordemos que a Putin y a Xi Jinping los une no el amor, sino el espanto, y por otro lado, querer cambiar este orden internacional que está centrado obviamente en Occidente y en los Estados Unidos como eje de las democracias liberales, ¿no? Es un dato no menor, digamos. Y en medio de ese bloque que usted muy bien explica, intenta ser cohesionado en la región euroasiática por parte de China, surge precisamente otro elemento que usted había mencionado previamente, el Indo-Pacífico, con un Japón más alineado a los intereses y a las alianzas con Estados Unidos que con China. De hecho, recientemente China de manera pública criticó lo que llamó remilitarización por parte de Japón, y esto en medio también de las tensiones por Taiwán. Félix, ¿cómo interpretar estas advertencias por parte de China en contra de Japón? Bueno, Japón tiene el honor, digamos, de haber sido la primera potencia asiática que en su día, en 1905, ganó a una potencia que en ese tiempo se consideraba occidental, como era Rusia, y luego no hay que olvidar que invadió Manchuria y el resto de China y también Taiwán, de ahí el problema que existe con Taiwán. Entonces, Japón, digamos que es la némesis tanto de China como de Japón. Y en ese esfuerzo que los dos países, tanto China como Rusia, hacen en intentar revertir el orden mundial para establecer un nuevo orden que sea multilateral y no unilateral y hegemónico por parte de los Estados Unidos, Japón, digamos que es una víctima propiciatoria porque está casi siempre alineado con los países occidentales, aunque su situación geográfica esté en el lejano oriente. ¿Y hasta qué punto, Juan, Japón puede llegar a representar entonces una piedra en el zapato frente a esta intención de China y Rusia de crear un mundo multipolar, y también si significa o no un riesgo para la región la remilitarización japonesa? El mundo multipolar es por defecto mucho más inestable, ciertamente, pero Japón está del lado, es parte del núcleo de alianzas occidentales. Por lo tanto, Japón tiene la oportunidad, tiene el momento y la oportunidad para, como bien se dice, remilitarizarse, poder moverse de los esquemas defensivos a esquemas ofensivos. Esto lo venía haciendo, comenzó con Shinzo Abe, cuando empezó a adquirir lo que se llaman los portaaviones pequeños o los portahelicópteros, a trabajar con el Reino Unido de Gran Bretaña, a trabajar con Australia, por supuesto que a continuar la relación especial que tiene con los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente que Taiwán es el eje, y como ha declarado la primera ministra japonesa, que en caso de que China ataque a Taiwán, Japón respondería, Japón respondería a eso de la forma, o tomaría esa situación como una inestabilización general del Indo-Pacífico y de su área de influencia. Para Japón esto es importante, inevitablemente llevará a algún tipo de discusión sobre la necesidad o no de tener una capacidad nuclear, y no es menor que en la cumbre entre Trump y Xi Jinping la cuestión Taiwán estuviera, y que países como Australia, países como Japón estuvieran muy atentos al compromiso de mantener una política, digamos, una política de equipamiento robusta por parte de los Estados Unidos hacia Taiwán, que es donde priman las mayores dudas. Y hay otro elemento que es muy importante,
que China es inevitable que se constituya en un poder naval. Como poder naval, ciertamente, como ya está pasando con Filipinas, posiblemente tenga alguna que otra rispidez mayor en los próximos años con Japón, y para eso Japón necesita tener un músculo militar mucho más fuerte y más activo. Por eso la primera ministra de Japón aparece como o se presenta a sí mismo no solamente como una dama de hierro, parafraseando Margaret Thatcher, sino como una continuadora del pensamiento estratégico de Shinzo Abe. Y durante esa visita de Donald Trump a Beijing, el mismo Xi Jinping dijo que Taiwán era la línea roja de China. Félix, pero quiero preguntarle, así nos tengamos que devolver unos días atrás, ¿cuál es la postura de Estados Unidos? ¿Está flexibilizando una defensa histórica que ha hecho de Taiwán, al menos en los últimos años, con tal de acercarse más a China? ¿Y hasta qué punto esto puede significar un riesgo para la región y para Japón? Y para Taiwán, por supuesto. Bueno, yo creo que a ninguno de los dos, entre comillas, contendientes les interesa moverse mucho de donde estamos. El presidente Xi le exige o le comentó dos cosas, ¿no? Una, que no vendiera las armas que el Congreso americano había aprobado en noviembre por $13.000 millones, creo que era. Y dos, que cambiara el lenguaje con el cual los americanos se vienen refiriendo a Taiwán desde históricamente. Es cierto que el presidente Trump dijo que se pensaría a lo mejor el no llevar adelante la venta de armamento, pero todavía no ha contestado firmemente a que no lo hará. Y en cuanto al cambio de lenguaje, que yo creo que es lo más delicado, yo creo que no se va a atrever a cambiar la política americana con respecto a Taiwán, que se ha mantenido a lo largo de estos últimos 30 años. Mi pronóstico es ese, que aunque él, ya se sabe que Trump hace a veces unas declaraciones fuera de lugar y luego se desdice, yo creo que en este caso mostró una prudencia máxima y creo que no lo hará. Habiendo dicho eso, nadie tiene la bola de cristal. Por y supuesto. En cuanto al presidente... Sí, no, adelante, siga. No, y sí, para terminar, y en cuanto al presidente Xi, yo creo que se mantendrá donde está. Es decir, si no se hace nada, si no hay otra Pelosi que entre en Taiwán en un momento no oportuno, no harán más allá de lo que vienen haciendo. Y de hecho, mientras Xi Jinping estaba en esa reunión con Donald Trump diciendo que Taiwán era la línea roja, Donald Trump no se pronunciaba públicamente al respecto, pero desde Estados Unidos, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteraba que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no iba a cambiar. Juan, ¿por qué importa Taiwán en todo este contexto y si de alguna manera esto puede llegar a afectar a Rusia? No, o sea, en tanto y en cuanto el status quo se mantenga, no afecta a Rusia. Importa porque en un tiempo de reclamaciones territoriales, de reverdecer de las competencias navales, en un tiempo donde la jungla ha llegado, no es que no ha llegado, lo que estamos viendo justamente que son una serie de transformaciones que, valga la redundancia, transforma al sistema internacional en un ámbito mucho más competitivo. Digo, Trump no solamente fue Trump y su equipo político, fueron empresarios que son el centro de la economía digital. Esto no es solamente, el mundo no solamente genera riqueza por la energía, necesita energía para generar otra forma de riqueza, que es la energía de la riqueza que se genera en los datos. Ahí estuvieron Elon Musk, estuvieron Apple, estuvieron muchos socios comerciales de China. Taiwán importa por los semiconductores, justamente a esto voy, digamos. Una guerra con Taiwán nos tiraría los precios, no solamente del petróleo, sino los precios de los semiconductores, de las computadoras y de todo a
al demonio, por así decirlo. También esto está mostrando que es muy difícil esa fantasía pseudo-nacionalista que aparecía en el lado más halcón de los Estados Unidos o en el mismo lado halcón de China, de desacoplar a los dos países. Bueno, es muy difícil desacoplar a los dos países, a pesar que, como decía anteriormente, estamos en una época donde el uso de la interdependencia como herramienta coercitiva es central. Y para concluir, y esa es disculpe, la lo ventaja interrumpo. estratégica que tiene Taiwán, y para eso usa Taiwán la ventaja estratégica. Lo interrumpo para ir ahora sí con nuestra conclusión y les pido que intenten resumirla en una frase o un poco más de ello. Félix, finalmente esta reunión entre Putin y Xi se puede leer como un desafío a Occidente o como una estabilización en medio de la volatilidad internacional. Y bueno, yo diría que es una continuidad de lo que vienen haciendo estos últimos años. Ellos buscan una nueva estabilidad. ¿Y cómo leerla, Juan? ¿Cómo leerla? Como que China es el garante de esa nueva estabilidad y Estados Unidos va a tener que tener un rol un poco más prudente, no solamente en lo declaratorio, sino también en las acciones. Félix Valdivieso y Juan Bataleme Martínez, gracias por estar aquí en el debate de France 24. Gracias también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, al equipo técnico que está detrás de cámaras haciendo este programa y este podcast posible. Y también un agradecimiento a nuestra jefe de edición, Laura Garzón, y a la productora de invitados, Melissa San Miguel. Ustedes pueden ver más de estos y otros contenidos en france24.com y en nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo.